Ahí arranquemos con la grabación entonces. Arrancamos. Vamos a arrancar entonces con una más de las actividades de la Semana de Humanidades y Artes, en este evento que organiza el departamento, en lo cual, digamos, todas las carreras generan charlas, exposiciones y trabajos para mostrar lo que generan todas las disciplinas del departamento y compartirlo entre los diferentes estudiantes y profesores, actividades culturales y artísticas que la universidad y en particular el departamento desarrolla. En este marco y particularmente para la orientación textil indumentaria, si bien es un tema de interés para todas las orientaciones, el tema vinculado a la sustentabilidad, la profesora Maite Osorio Domecq, profesora de la carrera y casi diría que una amiga personal, ha invitado a Luciana González Franco, que si se me permite voy a leer brevemente de sus antecedentes. Luciana González Franco, diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la FAU UBA en la cátedra de Sanguinetti, trabaja en diseño circular en proyectos que involucran los elementos de descarte y remanentes, cosa que Maite también conoce bastante bien porque es su campo, que se transforman en productos útiles para la misma empresa. Su última colección en colaboración con el Espartano es finalista del concurso Give Less Plastic en el marco de Milán Design Week 2021 y estuvo en el sello de buen diseño argentino este año. Obtuvo, perdón, y en relación a esto, Luciana, bueno, primero felicitaciones, y casualmente ayer estuvimos con la gente del sello de buen diseño inaugurando una muestra que tenemos acá en el pasillo de la universidad, donde además de diferentes objetos premiados también en el sello de buen diseño, vinieron los diseñadores a dar testimonio de sus propios proyectos. Así que estás en sintonía, digamos, con la Semana de Humanidades y Artes. Tu charla particular de hoy y lo que venimos desarrollando a lo largo de toda la semana. Tengo entendido que vamos a hacer una especie más que de una charla, de una entrevista que va a llevar adelante Maite. Me ruega ahora solamente de hacer una introducción y presentarte y agradecerte personalmente que hayas prestado tu tiempo para esta charla. Así que, bueno, dejo la charla a manos de Maite y en un ratito, quizás 4:45, que tenemos un evento en el aula magna, ya también un poco la moderación en manos de Clara Tapia, que continúa con la charla, si en caso de que se extendiera un poco más. Bueno, muchas gracias, Maite. Gracias, bueno, Lu, aquí estamos. Diseñador industrial, recién nos estabas contando que en realidad estudiaste diseño industrial porque no pudiste estudiar diseño indumentaria, entonces finalmente pudiste aunar todos tus conocimientos en la sustentabilidad. Pero ¿cómo llegaste a eso? Cuéntanos. Bueno, ¿cómo empecé a trabajar en la sustentabilidad? En realidad, no es que yo me recibí y me interesaba este ámbito, sino que arranqué con la sustentabilidad desde la exploración material. O sea, me parecía como, siempre me intrigó entender qué pasa con los materiales, cómo consigo estructura. Esto que están viendo es un banco que desarrollé, un banquito individual que desarrollé con Cristian Moaded, otro diseñador industrial con quien hicimos toda la carrera y es muy amigo mío. Y lo que hicimos fue empezar plegando cartón, así como lo ven, con ganchitos de ropa, ganchos de librería, como, bueno, ver qué pasa si plegamos cartón, qué pasa si, cómo logro tener la estructura y cómo logro que soporte el peso. Entonces, por ahí arrancamos, ¿no? Mira, si querés, más adelante hay otras imágenes. Oh, perdón, aquí. Chicos, hay un tema, hay dos cosas que me parecen interesantes. Uno, el tema de la exploración de materiales, que un poco ustedes lo realizan en todas las ramas del diseño en la cual estén cursando en este momento. Y por el otro, fíjense, me parece sumamente interesante todo este trabajo de
exploración y de plegado que te llevan a tener una estructura. Habló de estructura con un material que en realidad, ¿qué tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Lu? Cuéntanos bien cómo llegaron a esa estructura para que se la banque ese banquito. En realidad, bueno, investigando en espesores de cartón, terminamos en el cartón fibra industrial y, bueno, ahí trabajamos con un recubrimiento de PU que, en definitiva, es digamos, son materiales que corresponden a la industria del calzado, están en ese universo, ¿no? En el universo Boedo. También las medidas del banco se adaptaron al tamaño de las planchas de cartón fibra, porque es un desplegable. Bueno, como que también me parece que tomando un poco lo que vos decías de la exploración, creo que estamos en un momento en donde la digitalización llegó a tal sofisticación que si queremos podemos imprimir un producto y tenerlo como pasar directamente de la pantalla al producto en cuestión de minutos. Y realmente es como que yo rescato mucho esto de contacto con el material, que es también lo que vos haces, o sea, tus diseños se inspiran de esa especie de diálogo que se empieza a dar entre el material y vos. Maravilloso. Entonces, si bien, como que me parece que eso es como algo que realmente, bueno, yo soy una ferviente como impulsora de todo eso, del tema de la exploración y de la sensorialidad, vos también, como de poder mantener eso, ¿no? Nada suple, digamos que nada suple eso de poder tocar y poder entender qué nos está diciendo el material, tal cual. Coincido 100%. Un micrón de diferencia es un mundo de diferencia dentro del universo de ese material. ¿Qué es lo que nos da? ¿De qué manera nos lo da? ¿Cómo responde? ¿Qué necesito? ¿Cómo empieza en cartón? Y cómo los requerimientos funcionales fueron llevando finalmente a distintos materiales. ¿Por cuántos materiales pasaron para llegar a la conclusión de este? Pasamos por un montón de espesores, no tanto por distintos materiales, sino por un montón de espesores, porque lo que nos pasaba, mira, volvé a la imagen de atrás, lo que nos pasaba, por ejemplo, era que cuando teníamos un material un cartón más grueso, ya nos costaba el plegado, cuando plegaba se quebraba, entonces nos dimos cuenta de que justamente lo que necesitábamos era un material que mantuviera la forma, o sea, el cartón, quizás un poco más fino para poder plegarlo, y un material que fuera elástico para que permita que el cartón se pliegue pero no se quiebre. ¿Cuánto tiempo estuvieron para desarrollar esto? Y estuvimos bastante, estuvimos como 6 meses fácil. Bien, muy bien. Sí. Escuchan, ¿no? Que no son 2 horas de me pongo en una máquina 2 horas y entonces ya sé cómo resolver un tema. No se resuelve tan fácil. Es entender qué nos dice el material y empezar a explorar. Primero es entender el cartón, después qué nos da el cartón, luego cómo puedo yo generar un banquito. ¿Y qué entonces necesito para que ese banquito resista? ¿Y cómo puedo generarlo de una sola pieza? Y entonces, ¿qué necesito de recubrimiento? Son un montón de pasos que nos permitan llegar a un objetivo, pero no es que se llega al objetivo de, bueno, hago el cartón y entonces el cartón se hace solo. Son horas de pensar y de explorar y de bajar. ¿No, Lu? Un chino. Proceso de diseño. Te perdí, Lu. Oh, no. Perdí a Lu. Ah. Yo también. Ahora sí. Ahí volví. Y no sé quién se fue, si ustedes o yo. Mi conexión es inestable, a ver. Es mi conexión inestable. ¿Para qué voy a intentar conectarme a la otra red? A ver si funciona mejor. Casi me estresé, Lu. Ahí está. A ver, ahora me parece como mejor. ¿Ahora? Bien, bien. Bien, Bueno, genial. No sé hasta dónde llegamos porque en un momento... Sí, no, lo que decía es que si querés avanzá, porque lo que yo comentaba es que esto de las maquetas y de los modelos y de los prototipos, es como que en este universo material, yo me imagino que en tus desarrollos te debe pasar lo mismo, por el camino de cada uno de tus productos, quedan un montón de pruebitas, maquetitas, modelitos, y qué pasa si le pongo tal elemento de unión, qué pasa si, como que hay ahí como realmente un desarrollo que es súper interesante y súper inspirador, como que en algún punto esos desarrollos
después se ramifican en nuevos proyectos que quizás tienen como base lo que sería un error en algo que intentaste hacer. Absolutamente, los errores son fantásticos, siempre. Es una maravilla. Te abren otro mundo, otro universo. Bueno, y Absolutamente. chicos, ¿reconocen qué material es esta lámpara? ¿Qué utilizó? Están muteados igual. Están muteados, pero no sé si... Tienen que hablar en lenguaje de señas. Ahí. Esponja vegetal. Claro. Bueno, cuéntanos un poco, Lu, rápidamente. Bueno, ahí lo que, justamente probando con ese material, o sea, siempre me pareció como muy interesante, y dije, bueno, a ver qué pasa con este material y la incidencia de la luz, y ahí fue que fui como cortando esas secciones. Si bien algunas esponjas vienen con forma triangular, esta no tenía forma triangular, entonces yo lo que hice fue conformarla en forma de triángulos para armar como este poliedro. Fabuloso. Si van teniendo preguntas, Clara, si quieres tú me las mandas por WhatsApp y yo le voy haciendo a Lu. Bueno, y acá también. Y ahí es un poco, o sea, como para ilustrar, en el camino quedan como otros desarrollos que fui haciendo, pero me parecía como interesante para ilustrar como el momento en donde empecé, en un momento de trabajar con diversos materiales, dije, bueno, en realidad no lo dije, empezaron a aparecer otros elementos que me llamaban la Tu conexión es mala, Lu. ejemplo, los desechos de la industria gráfica. Entonces, y si a ver qué puedo hacer. O me puedo conectar desde el teléfono, la otra red anda peor. ¿Ahora? Ahora sí te escuchamos, sí, sí. Entonces dijiste, eran remanentes de la industria gráfica y la idea... Y la idea era trabajar en estos relojes de escritorio en donde tuvieras la hora de 2 países. Ahora, es muy interesante la unión, la intersección entre estos dos cilindros, digamos, esa unión que se genera también, ¿no? Digo, para todos, empezar a ver cómo podría haber unido yo estos dos cilindros, cuáles son las maneras, por qué decido lo que decido, qué idea hay atrás, cómo quiero que se lea la hora de cada lugar. Claro. Entonces, después de un montón de tiempo. Un montón de tiempo, entonces un poco para orientarnos dentro de estas 3R, 4R, 5R, son muchas las R's de la sustentabilidad, estamos dentro de la reutilización. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo procesos industriales para la generación de un nuevo material, sino que lo que estamos haciendo es trabajar desde la transformación, pero a partir del reensamble, digamos. Exacto. Reutilización. No es un proceso industrial, es del desecho al producto sin pasar por un proceso industrial. Pero tenemos todavía que hay como un problema de percepción. Cuando uno no dice reciclar, entonces la reutilización no está concebida todavía a nivel social, ¿viste? La sociedad no lo toma igual que el reciclado. Y es como que el reciclado, la reutilización está dentro. ¿Viste? Exacto, es como que dentro de la palabra de reciclado entra el concepto de reutilización. Bueno, ahí también quizás lo que sí se escucha más hoy en día y está bastante de moda es la palabra upcycling, ¿no? Sí, sí. O sea, que es justamente transformaciones que agregan valor, pero que no pasan por un proceso industrial. Upcycling o suprarreciclaje, que sería como... Exacto, el suprarreciclaje lo hizo... al español. Sí. Es verdad. Pero bueno, un poco para situarnos en qué universo nos estamos moviendo cuando conversamos y cuando trabajo en estos desarrollos, ¿no? Sí. Y ahora... Bueno, un poco en esta línea y pensando en cómo fue que empecé a diseñar para empresas, este fue un poco el producto que marcó como el quiebre, ¿no? Yo primero tuvo como distintos momentos. Primero, recibí estos carreteles, que son realmente estos, los que ven en la foto a la derecha, que me los trajo una amiga. Entonces yo a partir de eso diseñé ese banquito. Mira, pasé a la siguiente página. En un momento
yo dije, bueno, pero si yo estoy diseñando este banquito solo con los carreteles de esta empresa, ¿por qué no se los ofrezco a la empresa? No se lo ofrezco a la empresa. Por supuesto. Entonces me acerqué al área de responsabilidad social empresaria, y me encontré con alguien súper piola, Mariana, que sigue siendo amiga mía, y se lo propuse como producto institucional. Entonces ahí fue que hicieron esta tirada para este espacio que ellos estaban como auspiciando, un espacio en Barracas que se llama Enjambre. Y bueno, y después de eso, mirá como la última instancia, después de eso yo dije, bueno, pero a ver qué pasa si lo que hago es probar con otros tamaños de carreteles, con otros tipos de carreteles, un poco para diversificar, porque esto era un banquito chiquito. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si diversifico y armo una línea? Y entonces ahí fue que, con carreteles más grandes de cable de electricidad, ahí fue que armé como estas mesas. Entonces, y lo último que hice fue, los primeros los trabajaba con elástico, y un poco la idea era ver si conseguía descartes de elástico de alguna industria que fabrique elásticos, pero no me dieron bola. Entonces directamente me pasé al orillo textil. Fantástico igual. Y ahí quedó. Y con la Esas fueron torsión, como las porque últimas también hay versiones. una búsqueda de cómo coloco el elástico, cómo coloco, qué quiero generar, de qué manera. Hay una búsqueda de lectura dentro del producto, ¿no? Ella podría verlo directamente, o podrías no haberlo puesto, o de manera recta, o enlazado de otra manera, y sin embargo es esta dirección, esta torsión, esta generación formal, la que llegaste después de una gran búsqueda. Claro. Sí, esa forma se llama hiperboloide. Y de Hiperboloide, hecho, la veíamos en morfología. navegamos en morfología, y de hecho el hiperboloide, digamos, la curva de esta cintura que tiene la pieza, depende de la inclinación del orillo. Entonces también Exacto. fue como ir probando, ¿no? También, digamos, qué curva quería generar. Exactamente. Y cuando cortábamos las maquetas, pasaba exactamente esto. ¿Te acuerdas que nos... en la universidad? Hay toda una búsqueda formal maravillosa. Bueno, Descartes más empresas, diseño circular. Ella trabaja para empresas y ahora nos va a empezar a contar lo del espartano, ¿no? Lo del espartano, que de hecho, o sea, yo no pude ir ayer porque estaba complicada de horarios para llegar hasta allá, pero hasta donde entiendo, en el pasillo, como decía Guillermo, deberían estar los productos expuestos. Esto fue lo que me dijeron del espartano, que iban a estar ahí. Me quiero hacer una llegada en estos días. Ahí te voy a mandar la foto, que le saqué una foto del objeto en la facultad. Después te la mando por WhatsApp. Genial. Muchas gracias. Estas cosas de las distancias, viste que hay veces, pero realmente me era imposible llegar ayer en esa hora y me dio muchísima lástima. Pero bueno, les cuento, entonces, bueno, ese fue un poco la secuencia de cómo llegué a trabajar en diseño circular, puntualmente en estos desarrollos que hago para empresas a partir de sus propios desechos, ¿no? Más que desechos, yo diría, en este caso, por ejemplo, eran remanentes de baldosas modulares. Esto fue con el espartano. Entonces, justamente, si querés pasar, Maite, la colección, claro, la colección se llama Furoshiki porque trabaja con, el furoshiki es un arte tradicional japonés de envolver. Entonces parten de una tela cuadrada y lo que hacen es plegarla para generar estos envoltorios tan hermosos, y es como que, digamos, que esa tela además conceptualmente tiene esto de la reutilización, porque es un envoltorio que se usa por varios usos porque es un textil. Entonces, según cómo se pliegue, es el envoltorio que se genera. Entonces, un poco con ese concepto. Porque en realidad también se diseña hasta el nombre, diseñas el concepto, bajas ese concepto a la realidad, pero es una totalidad, estás pensando en toda la experiencia. Totalmente. ¿No? Sí. Sí, es algo como que todo, me parece que el diseño del nombre, que según en qué proyecto, a veces viene antes, a veces viene después. Por ejemplo, en el caso del banquito fue antes. Yo quería diseñar un banco que se llame Momo, porque Momo es el rey del carnaval. Sí. Y en este caso no.
surgió primero toda la colección y era buscar esa palabra que contuviera la esencia de la colección. Maravilloso. Ahí el nombre vino después. Pero bueno, los descartes fueron el punto de partida. Estas baldosas, por ejemplo, en estas primeras exploraciones, un poco la premisa era llegar a la tridimensionalidad a partir de la baldosa. Entonces, de vuelta, en esa exploración de ver, bueno, cómo a partir de ese material, las baldosas de alfombra son un material que tienen todo el tejido de nylon y por debajo tienen una base de PVC. PVC y otros componentes, ¿no? Pero la cuestión es que eso hace que por un lado sea un material rígido, pero que por otro lado sea muy difícil de reciclar. Uf. Entonces, justamente ahí es en donde empiezan a quedar esos remanentes de ciertas colecciones, y es un material que el espartano guarda como tesoro, y justamente a partir de ese material fue que me propusieron hacer esta línea. Entonces, eso y lo que habíamos visto antes, que eran como los tejidos, que muchas veces tejen y tienen fallas, y entonces nada, los tienen que descartar porque no sirven para hacer las alfombras, y eso va quedando, y bueno, lo primero que surgió fue este elemento, digamos, esa estructura y este elemento de asiento, que este elemento de asiento lo que permitía era combinar ambos desechos. Bien. Después vino como la parte más de desarrollo de, por ejemplo, cómo hacer que ese almohadón no esté a ras de suelo. Bien. Es generar una estructura. ¿Cómo es esa costura que va a ser el acento del producto? Entonces es como que la exploración va teniendo distintas etapas en un punto, ¿no? ¿Qué materialidad utilizaste para separarlo del piso? O sea, siempre desde el principio de lo mínimo, es una estructura de hierro, que ahora después en otras imágenes van a ver cómo es, pero como justamente trabajando con el mínimo de material siempre. Siempre. Entonces, bueno, de todas estas opciones, eligieron la primera, lo elegimos conjuntamente con la empresa en realidad, y vino el desarrollo. El desarrollo de esa estructura, justamente, son elementos lineales que lo que hacen es sostener como placas mínimas. Esto fue el primer prototipo de la estructura. Eso, lo que se ve como placa es, en ese caso, es MDF, pero terminó siendo panel OSB, de un espesor muy fino, de 6 milímetros. Wow. O sea, realmente trabajamos al mínimo de material. Ahí a la derecha está como el primer prototipo con esa costura que era como muy presente. Después sigue avanzando con el desarrollo, intentamos ver, a ver qué pasaba si teníamos una versión más grande, entonces en lugar de una baldosa, usar 4 baldosas, para tener más material. Un producto más grande lógicamente implica más material que se consume, como que también ahí siempre en el tema de la reutilización está el tema de la escala, como que el interés es que se use mucho producto, mucho desecho, quise decir. Sobre todo porque esto se convierte de nuevo en un producto para la calle y con una altísima durabilidad. Exacto. Porque además, imagínate que las baldosas de alfombra son para alto tránsito, o sea que realmente es como, vos lo podés pisar, puedes parar en el asiento. Tal cual. Así que bueno, ahí fue el desarrollo, pero en esto, acá pueden ver un poco cómo es el trabajo, digamos, entre el interior y el exterior. Realmente la estructura era tan fina porque después venía todas estas capas de recubrimientos de alfombra, pero que necesitaban de esa estructura para poder, sostenerse. ¿Sigo? A ver, la siguiente, sí. Bueno, después ver, por ejemplo, esta cuestión de, bueno, si van a hacer 4 baldosas, ¿cómo hago esa unión? Porque de vuelta empieza a ser siempre la costura la protagonista del producto. Es como que... Bueno, esa fue como una decisión, ¿no? Porque la decisión puede ser que sea escondida o que resalte, que se vea manual o que parezca de máquina, o que sea de máquina, ¿no? Son todas decisiones que tienen que ver con el desarrollo del producto. Con el desarrollo del producto y también teniendo en cuenta un poco la empresa y los ideales de la empresa para la cual se está trabajando. El espartano, las alfombras son artesanales. Esta es la línea modular y que se teje en unas máquinas súper sofisticadas, pero el principio del espartano es justamente mantener la esencia de la alfombra del trabajo artesanal. tejida y el trabajo artesanal. Entonces esto era coherente con
ese espíritu de trabajo y ese espíritu del concepto de la empresa. Fantástico. Entonces, bueno, un poco por ahí. Ahí se ven claramente como las distintas instancias, en donde tenés, primero es unir esas 4 baldosas, después armar digamos, todo el envuelto, esa especie de sushi con la estructura, y después montar encima el tapizado, ¿no? Fantástico. Y bueno, dentro de todo este desarrollo, a ver, creo que la próxima se ve. Ver, por ejemplo, cuestiones de apilabilidad. Total. Que son súper importantes, o sea, como que también hay que hacer siempre un balance entre un poco la intención propia y después los requerimientos funcionales para que funcione como un producto, ¿no? De nuevo, ¿qué dijiste? Los requerimientos funcionales para que cumplan las funciones que tiene que tener ese producto, porque a ver, porque esté hecho de un material recuperado, no por ese motivo va o a durar menos, o a ser menos cómodo, o estas cuestiones de que, por ejemplo, nada, en un producto tan grande, en un producto tipo asiento, y necesita ser apilable. Sobre Exacto, todo, además, me parece, pensando en que están... ¿Cómo? Están todos lo escucharon, ¿no les parece interesantísimo que lo que se les pide en la universidad es la vida real? No es que se les pide algo distinto de lo que después van a desarrollar. ¿Me hacen así, dedito para arriba? ¿O están todos dormidos? Bien, muy bien. Nos aburrimos. ¿Están ¿Viste la aburridos típica que o no? ¿Estamos bien? Díganme si estamos bien. Estamos re bien, sí, sí. Genial, genial. Ya me estaba preocupando. Yo soy experta en contar chistes y reírme yo sola, así que tranquilamente podría pasar con esta charla. Puedes, Lu. No, que estemos charlando muy divertidas nosotras, pero que en realidad para el resto sea un plomo. Nos avisan, ¿eh? Nos avisan si se están durmiendo. Bueno, nada, simplemente la imagen anterior para ilustrar estas cuestiones de desarrollo. A mí me parece maravilloso que estés hablando, pero de requerimientos, viste que después ellos se van olvidando, van en el proceso y se olvidan de los requisitos, de los requerimientos, de la forma, qué tienen que pensar. Bueno, lo que uno les exige es lo que después van a tener que pensar realmente. Eso es lo que a mí me parece como fundamental que se entienda, que no es aleatorio, que somos generadores de objetos, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa personalmente, no sé si a vos te pasa lo mismo, a mí me da como una gran responsabilidad, o sea, yo cada vez que me pongo a diseñar un producto, me pregunto por qué estoy diseñando un producto en un ambiente, en un entorno en donde estamos llenos de productos que traen como muchísimas complicaciones en todo sentido, entonces, ¿qué hago yo diseñando un producto? No sé si a vos te pasa eso. Más o menos, porque primero ya tengo 14 años haciendo más o menos lo mismo, tengo bastante resueltas algunas situaciones, sí. Y en realidad para mí es magia convertir, bueno, como yo hago algo específico, convertir 5 milímetros de remanente en un algo ya me pone muy contenta. Claro. Bueno, a mí me pasa lo mismo en donde digo, bueno, hay tantas toneladas de material que la empresa, si esto no lo logra poner en uso, tarde o temprano lo va a tener que terminar descartando. O sea, yo por eso, para salvar el material. Pero esa es la magia, esa es la magia. Claro, totalmente. Pero, y además, digamos, si no, ¿qué diversión tendríamos, Lu? Sí, eso seguro, sin duda. Sí, es así. Totalmente. O sea, yo digo esto, pero igual me paso horas y me encanta. O sea, es una de las cosas que más disfruto hacer. Porque realmente en realidad, la etapa de exploración. La exploración y la llevada a cabo, llevar adelante una recuperación, sea la que sea, por las escalas, yo te hablé de 5 milímetros y las tuyas son placas de ¿cuánto? Y esas placas deben tener también unos 5 o 6 milímetros, una cosa así. No, de ancho. De ancho 60 por 60. Por eso, las mías, yo te estoy hablando de 5 milímetros y ya me pone contenta. Recuperar, ver cómo devolver. Ese es el. Pero es como un rubro y un nicho muy definido. La sustentabilidad desde la reutilización, ¿no?
no es todo el mundo, y no a todo el mundo le divierte, digamos. Hay mucha gente que solamente diseña de cero, y con diversos materiales, y con limitantes que no tienen que ver con las nuestras, que tienen que ver con la reducción, con el uso al máximo del material, con la estandarización de procesos, con la minimización de residuos. Hay diseñadores de todo tipo, digamos. Nuestro rubro es bastante específico, por suerte ahora se están masificando de alguna medida, en alguna medida, aunque, si quieres después lo charlamos, la diferencia entre sustentabilidad, cuando la gente dice, bueno, yo soy sustentable, no uso, por ejemplo, determinados materiales. Y la sustentabilidad no solo se reduce a la reutilización, sino, como tú decías, por ejemplo, en la reducción al mínimo del uso del material. Viste que hay como una confusión. Después, si quieres, charlamos y nos cuentas cuál es tu concepto de sustentabilidad real. Sí, la reducción del material, en la máxima durabilidad, una durabilidad que tiene que ver con los materiales, con el producto, pero también una vigencia emotiva. Y además, también, por ejemplo, la mano de obra local, la generación del oficio, totalmente. la artesanía, exacto. Sin duda. Exacto. La generación de trabajo. Absolutamente. Sí, eso como que para mí la sustentabilidad sí o sí va de la mano del desarrollo social. Exacto, exacto. Sí. Bueno, y un poco muy brevemente con los cuencos pasó lo mismo, bueno, fue como una puesta a punto de, por ejemplo, encontrar el perfil de goma que me permite darle como ese remate en la parte superior. Sí. En la foto del medio estamos viendo esa madeja de hilo, porque en un momento los hilos, si se fijan en la foto del costadito, que es un verde fluo así como súper fuerte, que eso en realidad era un cordón de polipropileno, y después surgió como en esta línea de pensamiento de tratar de siempre usar materiales de remanentes o desecho. Lo que pasa es que si conocen las máquinas, algún día van a ver que las máquinas de tejer tienen muchísimos metros, entonces de pronto eso que queda en la madeja para tejer es muy poquitito, entonces lo tienen que descartar y lo van guardando, él les guarda todo. Entonces lo que pasó fue que hicimos la prueba, en lugar de usar una hebra usamos dos. ¿Qué pasa si cosemos con los mismos hilados remanentes? Entonces ahí no solo estábamos usando otro material remanente, sino que además siempre estábamos en la paleta de color, porque son los hilos con los que se tejen las alfombras. Fantástico. Entonces ahí fue como que eso le dio como el broche final al desarrollo, y nada. Porque vas puliendo, tampoco es que la pieza es perfecta de movida, sino que se va alineando también. Comenzaste con el fluo y luego, bueno, pero ¿qué más se puede mejorar? ¿Y qué más? Siempre hay que ponerle siempre nosotros como diseñadores tenemos que darle un cierre en determinada fecha, pero no quiere decir que después no siga mejorando. Hay un lanzamiento, pero luego no quiere decir que eso no siga mejorando. Absolutamente. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los cuencos también fue optimizar los cortes, porque a partir de una baldosa salen los dos tamaños de cuencos. Fantástico. Entonces, por baldosa tengo un conjunto. Así como que se terminó de cerrar. Optimización absoluta del uso del material. Bueno, ¿cuánto tienen que medir? ¿Qué diferencias tienen que tener como para que se lleven los dos, se lleven la dupla y se utilice solamente un módulo, ¿no? Sí, totalmente. Y a la vez que podrían haber sido un poco más chicos, pero a la vez que se use todo ese material. Exacto, no tenga remanente. Para no tener remanente. Exacto. Perfecto. Así que bueno, y eso es lo que está ahora en la expo de los 10 años del sello. Y bueno, la verdad es que estamos como en esta instancia, lo tenemos que terminar, lo que falta es el lanzamiento del producto, estamos como en esta instancia de preserie, lo presentamos al sello, gustó mucho, lo presentamos en el concurso de Rosanna Orlandi en Milán, también quedó preseleccionado, así que bueno, esas son como todas las instancias de trabajo, o sea, lo que me interesaba como transparentarles un poco es el proceso detrás de un desarrollo de este tipo.
porque muchas veces lo que pasa es que como que vemos el producto, pero de vuelta no terminamos de entender cuál fue todo el recorrido para llegar a ese producto. ¿En qué pensaste? Siempre, ¿De qué manera lo pensaste? ¿Cómo lo bajaste? ¿Cómo lo puliste? ¿Cómo llega al mercado? O sea, hay como un montón de instancias. Exacto. Exacto. Ups. Entonces, un poco el corolario que yo llamo es cómo una empresa puede hacer, o sea, hacer quiere decir diseñar, producir, comercializar de una manera diferente, ¿no? En esto de... Yo creo que primero se trata de mirar hacia adentro, como empresa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué impacto tiene lo que hago? ¿Qué quiero hacer? Esas son un poco las preguntas con las que yo siempre inicio esta conversación con las empresas, porque también lo primero que tiene que pasar es que la empresa esté interesada en reconocer que tiene remanentes, reconocer que tiene desechos y decidir hacerse cargo, porque es como que de la basura es algo de lo que nadie se quiere hacer cargo, y de hecho usamos todo tipo de eufemismos para hablar de basura, le decimos desecho, le decimos scrap, le decimos remanente, sí. pero es basura en un punto, son elementos que no tienen una utilidad, y que por eso quedan a un costado y eventualmente se descartan. Entonces, creo que un poco lo que pasa es que la matriz productiva no está preparada para el desecho. No está preparada o no quiso prepararse, pero... O no le importó hasta hoy. O no le salió hasta hoy. Creo que también lo que pasa es que, a ver, cuando arrancó, sobre todo con que ahora está muy, muy en la mira el tema del desecho textil. Sí. Cuando arrancó la industria textil, eran tejidos de algodón. Eran tejidos de algodón que los dejaban 2 meses a la intemperie y se degradaban. Lo que pasa es que los materiales son cada vez más complejos, menos degradables, y a la vez cada vez es más barato producir y comprar. Entonces ahí es en donde se desequilibra el sistema. Y que por otro lado, bueno, en Europa ya está mucho más difundido, pero digo, en Sudamérica, o sea, vamos muy de a poco con la política pública vinculada a la responsabilidad de las empresas sobre los desechos. Entonces pasa absolutamente. esto, el desierto de Atacama. En Chile... No, de hecho yo dije no les importó hasta hoy. Hoy ya está, el mercado está más exigente. El mercado está más exigente, pero así todo... No se te escucha. De cosas de las que no te enterás. ¿Me entendés? Entonces vos... No te entendimos, no se escuchó nada. Pasó un asteroide de basura. O sea, ahora se escucha... De repente sí, de repente no. Ahora sí, dale, de nuevo todo porque no te escuchamos. Ok, perfecto. Lo que estaba diciendo es que como consumidores hay muchas cosas de las que no nos enteramos. Ah, por supuesto. Es lo que pasa. Sí. Sí. Ay, Lu. Paciencia, disculpen. A ver. Bueno, a ver qué... Wow. Lu, trata de cambiarte de... Le voy a escribir. Trata de cambiarte de red. Ahí estás. Ahí estoy. No se te escuchó nada de nuevo. Bueno, era basura que pasó por el lado del satélite. Me enteré el otro día leyendo un libro, fuimos con mi hijita a la Biblioteca Nacional, y está recopada con el sistema solar. ¿Ustedes sabían que hay basura en el espacio flotando? Wow, no. Y claro, cuando se revienta un satélite, cuando cae, hay basura de distinto tamaño flotando en el espacio. Hasta en el espacio dejamos basura como humanidad. Yo me quedé como helada. Estas fotos, en realidad son 2 fotos que elegí de toda una colección, toda una serie de fotos que tiene un fotógrafo californiano que se llama Greg Segal,
que se llama 7 Days of Garbage, que lo que habla es, digamos, lo que hace en esta serie es retratar hogares con los desechos que generan durante una semana. Ese sería Entonces, un gran desafío, ¿no? Juntar todos los gran desechos, desafío. todos los desechos de una semana y ver qué gran daño le hacemos al planeta, aunque no somos los peores generadores, son las industrias por lo general, pero ¿en qué podemos nosotros aportar, ayudar a minimizar todo esto, no? Absolutamente, porque realmente es lo que decíamos antes, del tema de la basura nadie se quiere hacer cargo, o sea, estamos acostumbrados a meter las cosas en una bolsa, sacarlas, Bueno, y listo, y se terminó el problema, y no existe más. De hecho, el icono en la computadora para hacer desaparecer un documento es un tacho de basura. No sé si te diste cuenta de es eso. verdad. O sea, lo tiras a la basura, listo, ya está, no existe más. Y después, ¿qué se hace? Se vacía la papelera de reciclaje, ya está. Y bueno, y un poco lo que pasa es, me parece que también como tener en cuenta esto que vos decís, las acciones individuales. O sea, que por un lado las acciones individuales, y por otro lado también que si miramos la basura de una empresa, si miramos nuestra propia basura, en el descarte, en esa basura, está la identidad, está lo que consumimos, está lo que consume la empresa, está el para qué de la empresa, entonces ahí hay como un potencial enorme también. Absolutamente. Para regenerar algunas otras cosas. Totalmente, eso sin duda. Las Y después 5 así re. como, ¿cómo? Las Todo, 5 re. todo con R. Exacto. Estos son los chistes malos de los cuales me río. Bueno, y acá para darle un poco de poética, les quería compartir, quizás le pueden sacar una foto y después leerlo tranquilos, o buscar el texto de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, se llama el libro, y esta ciudad, que es una de las ciudades invisibles, son como varios cuentos, habla justamente de el vínculo entre las ciudades y sus desechos, y me parece como de una belleza total, y además de una realidad, o sea, este texto, el libro, del que igual yo lo saqué es del año 2000, pero este texto es muchísimo más antiguo, debe ser del año 70 u 80, y es como, realmente me parece como realmente que nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos consumiendo, por qué, ¿no? Y de qué otra manera podemos hacer las cosas. Creo que lo más difícil es como cambiar ese mindset, ¿no? Tenemos una manera de funcionar, una manera de consumir y una manera de descartar. Bueno, ¿de qué otra manera podemos hacerlo? Eso lo llevo a las empresas y lo hago en mi propia vida, ¿no? Como, ¿de qué otra manera se pueden hacer las cosas? Que es un poco también el pensamiento del diseño, pero llevado a este lugar en particular. Exacto, totalmente, es así. Y bueno, y por último, me parece que de la mano de esto es simplemente recordar que también la gestión de los desechos es muy costosa. O sea, la cantidad de energía, la cantidad ambientalmente y socialmente, lo que cuesta el tratamiento de desechos y el poder deshacerse de esos desechos es muchísimo. Entonces, siempre mejor no tirar. Exacto. Así Muy que bien. bueno. ¡Ay! Acá terminó la última. Bueno, un aplauso enorme. ¿Tienen preguntas? Todos acá, maravilloso. ¿Tienen preguntas? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Si querés, lo que podemos hacer es dejar de compartir, así nos vemos más grandes. Ah, perdón. Sí. Stop share. Te cuento que acá, en la Métodos, tenemos un grupo de estudiantes haciendo un trabajo sobre una chatarrería. ¡Oh! ¡Qué groso! ¡Qué bueno! Uno de los compañeros es hijo de un chatarrero y bueno, están haciendo todo un trabajo sobre cómo es la logística y la gestión del desecho de metales. ¡Qué bueno! Buenísimo, no sé, que se animen a hacerle alguna pregunta, que tenemos un vínculo. ¿Tienen alguna pregunta específica? Bien, acá hay dos preguntas, ¿no? ¿Sí?
Ay, no se escucha nada, Clara. No se llega a escuchar nada. Más cerca, si no yo te traduzco. Ahorita más cerca. Finalmente, hablaban de la sustentabilidad como nicho, y o sea, ya es difícil de por sí encontrar un nicho, ya sea desde lo sustentable o desde donde sea. Entonces, nada, un poco No, eso. no. No se escuchó, pregunta- se escucha muy cortado. ¿Qué se refieren como con algo de la sustentabilidad como nicho, La búsqueda de nicho, o sea, y cómo desde pero como una crítica o como una cuestión positiva? ¿Cómo se construye la sustentabilidad como un nicho? Entiendo lo que tiene que ver. Espera, no termino de entender la pregunta. Bueno, ¿Sabes cuál es? Que es así. Ella pregunta si hay, creo, ¿no? Creo que ella pregunta cuál es el diferencial entre ser o pararse en la sustentabilidad a no pararse en la sustentabilidad, hacer un emprendimiento común de cualquier otra cosa o trabajar en las empresas diseñando producto común y no de nicho, digamos, no dentro del sistema sustentable. no, sí, un poco sí. O sea, hablaba de nicho en general, y por ahí ella le encontró en esto, en la sustentabilidad. O sea, y uno busca nicho buscando por todas partes, entonces pensaba en eso, o sea, cómo, a partir de qué, cómo llegar a un nicho, en este caso, fue la sustentabilidad, o sea. Claro, bueno, ahí tiene que ver con el interés propio, digamos, qué es lo que a vos te interesa y qué es lo que te mueve para trabajar, para proyectar, tiene que ver más con el interés. Yo por eso un poco les hice como un muy breve itinerario de cómo fue que llegué a trabajar con empresas, y en realidad fue un poco por intuición, un poco por interés, y un poco también por cuestiones de ciertas sincronicidades de la vida, ¿no? Que llegué a trabajar en esto, que es lo que a mí me interesa. Pero creo que tiene que ver también con estar preguntándonos todo el tiempo qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Creo que pasa un poco por ahí. Creo que también es buscar la para manera mí, propia de hacer. pero para mí está dentro, sobre todo en nuestra generación, que somos más grandes, y que Sí. hace 15 años que las dos pertenecemos o apelamos al upcycling y estamos dentro de esta nueva ola que tiene que ver con esto de recuperación de materiales y la sustentabilidad desde la generación de trabajo, la durabilidad, etc. Creo que tiene que ver con intereses de la casa, yo creo, por lo menos en mi caso, y personales absolutamente, que después te los encuentras en el camino, pero porque te interesaban. O sea, nunca Claro. te va a llamar la atención un carrito de bebé si no tienes un bebé. Digo, vas por las videos, viste que cuando estás como embarazada, ves embarazadas. Después no estás embarazada, no ves más embarazadas. Uno se encuentra con lo que vive, con lo que vibra. Totalmente. Sí, eso es así. acá Ahora, hay otra. ¿Te animás? A ver, proyecta la voz. Sí, bueno, es una manera de procesar los plásticos usados. Entonces se puede lograr convertir en petróleo, en combustible, en nafta, diésel, incluso gas. ¿Escuchaste? nada. Tenés que venir más cerca porque es muy difícil de traducir eso que estás diciendo. Si conocen el concepto de pirólisis, yo la primera vez que lo escucho. ¿Concepto de qué, perdón? No entiendo, yo tampoco. El proceso de pirólisis, que es una manera de procesar los plásticos, volverlos a convertir en combustibles, nafta, incluso gas, hacen hasta coque, vuelven lo procesan y no emana ni otro tipo de tóxicos al ambiente, pero es una manera más práctica de procesar grandes volúmenes, todos mezclados, y después de ahí lo van extrayendo solamente eso. Porque O sea, si, que lo queman. No puede ser, porque eso sí que nos deja sin capa de ozono, ¿no? Sí, o sea, en realidad, o sea, lo que pasa, la verdad es que no conocía ese proceso que vos estás comentando,
No entiendo muy bien la pregunta, en realidad. No, si conocían ese sistema, porque yo analizo mucho el tema del reciclado, y si me pongo a pensar que por cada residuo voy a hacer una artesanía, tampoco es que me deshago del residuo, porque sigue estando, o sea, de otra forma, pero sigue estando, no está en una pila, en un, ¿cómo sería? Un Basurero. Sí, yo entiendo, no está en un fardo de compactado de botellas de envases, por ejemplo, pero sí está, bueno, a ver, también ahí está, por un lado, el tema de la utilidad del producto, el tema de la durabilidad del producto, y que Claro. de la durabilidad va de la mano del tema de la funcionalidad, o sea, que sirva todo ese tiempo, y del tema de la vigencia emotiva, o sea, que ese producto siga siendo un producto interesante, apetecible para el usuario. Entonces, dentro de todo eso, son como las preguntas que uno se podría hacer antes de diseñar, eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos mencionás, que si bien no conocía exactamente ese proceso, me parece que eso entra dentro de la categoría de infrarreciclaje. ¿Por qué? Porque yo ahí pierdo todas las propiedades de los plásticos, de los plásticos, diferentes plásticos, que si yo los clasificara, podría volver a generar productos que aprovechen las propiedades físicas de ese material. Cuando yo mezclo todos los plásticos, en realidad estoy perdiendo propiedades. No sé si ustedes tienen que haber escuchado hablar de la botella de amor. La famosa botella de amor es la solución para ciertos plásticos que o son compuestos o que son pedacitos muy chiquitos, porque en general la separación de materiales se hace de manera manual. Entonces, ¿qué hacen? Todo eso va a derretirse y arman una madera plástica. Pero ahí me perdí todas las propiedades de los plásticos digamos, en su particularidad, que algunos son aptos para uso alimenticio, que otros responden mejor al impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que vos decís, o sea, analizándolo así, me parece todavía un poco más extraño como proceso, en el sentido de que los plásticos cuando se queman, cuando se calientan, y ni hablar de cuando se queman, generan un montón de gases que son tóxicos. Entonces, nada, no había escuchado hablar de eso, pero en principio me resulta como que me gustaría entenderlo más. Y nada, Ahora lo investigaremos. ¿Cómo se hace? ¿No? Escuchándola a ella, ¿no? Y en relación a lo que decía el compañero, creo que la experiencia que ella está mostrando es una experiencia de upcycling, de reutilización. Hay otras categorías como el reciclado. Un poco lo que estaba contando Luciana tiene que ver con que habría que hacer un análisis del ciclo de vida y ver cuál es el impacto ambiental que implica en términos energéticos. Entonces, creo que no es una contraposición contra la otra, sino entender como esta heterogeneidad de estrategias ante un conflicto inminente que tiene que ver con que estamos a años del punto de inflexión en donde no hay vuelta atrás. Exacto. Nosotros como industriales, creadores de objetos, un poco lo que decía Luciana, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué hacer un objeto? Bueno, tenemos una responsabilidad social, política y ambiental que me parece que bienvenida a la diversidad. Yo te quería preguntar, me encantó el concepto de vigencia emotiva. ¿Querés desarrollar un poco más a qué te referís con vigencia emotiva? Vigencia emotiva, digamos que es como lo opuesto a la obsolescencia programada, ¿no? Tiene que ver con esto que decía antes, cuando un producto sigue siendo apetecible para un usuario. Tiene que ver con eso. Genera interés porque me sirve, genera interés porque me gusta, yo quiero seguir teniendo ese producto. Eso habla de la vigencia emotiva, que es todo lo opuesto a la obsolescencia programada, en donde en realidad ya está en el propio producto, ya viene con una fecha de vencimiento. Pasa mucho con la moda. Las colecciones van pasando y ya... Y con los teléfonos. Con los teléfonos, sin ni hablar. Tal cual. Clara, un segundito, tenemos máximo 10 minutos más. Bien, ¿preguntas a los chicos? A ver si se animan, algún valiente, están tímidos. No, porque igual ustedes tienen la gran posibilidad de preguntar. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Les interesa el proyecto? Les está buenísimo, ¿no? Como...
¿Qué cosas más le interesaron? Digo, también puede ser una devolución hacia ella, digamos, que es una pregunta, ¿no? ¿Qué reflexiones te dispara esto? Tenemos un tren además. Bueno, quizás el año que viene vamos presencial, no sabemos. Sería Igual tengo muy muchos lindo. chicos que no, me conocen, digo, si no quieren preguntarlo, preguntan. Obvio, preguntar nunca, o sea, nunca preguntar es una obligación. Nunca. Yo la verdad aprovecho para agradecerles, agradecerte a vos, Maite, la invitación, agradecer a la Universidad de Lanús esta invitación y esta oportunidad para compartir, y siempre es muy lindo encontrarse. Y bueno, y cualquier cosa, si las preguntas se les ocurren después, me pueden buscar en Instagram y nada, y me hacen las preguntas por ahí. Vamos a en Instagram, ya que estamos. Luciana González Franco, es mi mismo nombre y apellido todos juntos. Bueno, yo te agradezco a ti, Lu. Así que muchas gracias. Un placer siempre. Siempre. Bueno. Gracias por la paciencia, por la gestión, gracias a Maite. No sé, me parece que nos vamos con un montón de preguntas que hay como más que procesar. No sé, yo me quedo como con... Me parece que hay como distintas capas, ¿no?, en el trabajo de ella, como que está el objeto, pero también está esta idea de esta discusión, ¿no?, entre lo biodegradable y lo descartable, que es como todo otro dilema. Me gusta esta que dice de qué nos enteramos como consumidores, y esta idea de pensar la basura como estrategia de identidad, ¿no? Pienso en trabajos de ustedes que están trabajando con eso, ¿no? Como todo lo que descartamos también nos constituye como identidad, y qué elegimos descartar y qué no, y en eso me parece que es interesante como Luciana propone, decir, bueno, ir a picar a las empresas y decirles, bueno, asuman que tienen basura, que tienen descarte, me parece que también ahí es como un re desafío, digamos, como hay un montón de líneas de trabajo y entender a la identidad, como a la basura como un proceso de identidad para una empresa también me parece que, no sé, debe ser un desafío súper interesante. Así que... interesante. La verdad que sí, porque es como que lo primero es un poco esconder el desecho, y después es como que se dan cuenta de que está bueno, como un proceso también. Bueno, Clara, yo te agradezco también enormemente. Gracias. Bueno, gracias, Lu. Muchas gracias, Clara. Bueno, chicas, saludos enormes. Se me va la niñera, por eso yo estoy como... Vete. Nos vamos. Chao, bueno, gracias. Nos vemos. Otro aplauso.